Entonces, a comenzar con este canto, que es una oración también al Señor, le tratamos de decir algo respecto a este mundo de la infancia, para el cual trabajamos, para el cual servimos y evangelizamos. Oh Señor, quisiera decirte lo que siento en mí. Hoy mi alma quiere pedirte un amor sin fin. Donde haya un niño, quiero hablarle de ti. Fue mi padre Marcelino quien me lo enseñó así. Una sonrisa humilde, sincera y de paz. Es tu palabra viva que se hace realidad. Una lágrima, la de un niño, un lamento a escuchar. Un marista, un amigo, una vida que se da. Oh María, mi buena madre, vives junto a mí. Hoy quisiera agradecerte el haber dicho sí. Donde haya un niño, quiero hablarle de ti. Fue mi padre Marcelino quien me lo enseñó así. Una sonrisa humilde, sincera y de paz. Es tu palabra viva que se hace realidad. La de un niño, un lamento a escuchar. Un marista, un amigo, una vida que se va. Me pareció importante empezar con este cántico, que es una oración que está centrada en lo que conmovió a Marcelino a darnos vida, porque ciertamente la gestión de una obra marista se ha complicado mucho, pero somos nosotros los que tenemos que responder. Marcelino respondió en su época, a nosotros nos toca responder hoy, pero sin olvidar este norte. Hemos nacido de una experiencia de misericordia, de una experiencia de mala educación, de una experiencia de encontrar que allí se puede sembrar el amor de Dios en este mundo y en las peores circunstancias. El foco de nuestro taller de hoy está centrado en los documentos. Son talleres, yo voy a hablar ahora un rato para ir ambientando esto, para ir matizando el trabajo que vamos a hacer, pero es importante que seamos nosotros los que estemos en contacto con la fuente y nosotros los que desde nuestro servicio, nuestro cargo, nuestra expertise, todos somos profesionales, todos por algo estamos en los cargos que nos ha solicitado servir. Sin embargo, somos nosotros, a raíz de esta expertise que tenemos en el área pedagógica, administrativa, de gestión formativa. Sin embargo, Marcelino tenía una palabra que decirnos sin tener toda la potencia académica que nosotros tenemos. Su formación fue bastante más frágil y débil, pero él respondió al espíritu. Entonces vamos a tratar de sacar de estos escritos, ahí tenemos la carta a Pierre Labros, que fue el tercer superior general, cuando él se cambió desde el seminario diocesano, vio que no era su vocación, y el mismo formador del seminario le aconsejó que, porque que seguía con deseo de enseñar y de ser religioso, que se uniera a Marcelino, a la congregación fundada hace poco, es del año 31 esta carta. Vamos a ir escarbando así en escritos, ciertamente que traducidos ya al español y también con digitalizados, ¿no?
no leerlo en este tono. Pero el foco del taller está en buscar en los escritos de los orígenes, claves para nuestra gestión del personal, sobre todo. Hay varias áreas de gestión que tenemos como directivos, pero el foco está acá claramente en el elemento humano, en el talento, le llaman ustedes, ¿no es cierto? El talento humano. Qué importante es. Son nombres técnicos que nosotros manejamos. El artículo de Lourdes que yo les pasé a leer como lectura previa deja bien en claro esas 8 áreas, ¿no es cierto?, de la gestión del talento humano, ¿ya? Pero para eso está el artículo. El artículo lo escribió un especialista en el tema, y en ambos temas, porque Lourdes fue una de mis alumnas estrella, creo que fue la segunda versión, ¿no es cierto?, la segunda versión del diplomado. Y le pedí yo que escribiera este artículo para Cuadernos Maristas, traducido en las 4 lenguas del instituto y ha llegado a todo el Instituto Marista este artículo. Es un aporte del Perú Marista precisamente para la congregación. Y qué bueno que nuestro fundador pueda ser leído e interpretado desde lo que somos. De ahí nosotros tenemos este programa de formación en gestión y liderazgo carismático marista, este diplomado que ustedes ya llevan un tiempo, varios meses, desde el año pasado, trabajando. Y este módulo que habla de potencial humano y ambiente organizacional. Y de ahí el objetivo, que es conocer y reflexionar elementos carismáticos del liderazgo y gestión en nuestros orígenes. Por lo tanto, mi expertise es ponerlo en contacto con los orígenes y darle un pequeño método para que lo puedan hacer ahora, ¿ya? En estos 2 horitas que disponemos. De modo que iluminen y desafíen nuestro quehacer de hoy. Hay veces que necesitamos iluminación porque tenemos muchas ideas, pero no encontramos como el norte, darle el tono adecuado para que digamos esto es carismático, esto es marista, esto es un don del espíritu que se transmite a través mío, a través de mi propio hacer, de mi gestión, que tengo que cuidar y cómo me cuidan a mí también este espíritu. Pero también que desafía, porque a veces nos atornillamos, a veces sabemos tanto o creemos saberlo todo y tenemos una sola línea para hacer las cosas, pero el espíritu nos sorprende y la gente sobre todo nos sorprende, los niños, la pandemia, la forma de enfrentar la educación. Entonces nos hemos obligado a ir creando. Ojalá que en esta búsqueda que hagamos en los escritos podamos encontrar elementos importantes que nos iluminen o que nos desafíen, también que nos consuelen ciertamente en nuestro penoso trabajo. Decirles que cuando hablamos de archivos originales, estos se encuentran en el archivo patrimonial histórico de la congregación, que tiene estas siglas, Archives de Frères Maristes, en francés eso. Entonces cada vez que en algún documento, ustedes van a ver ahí algunos documentos, vamos a trabajar, cuando aparece acá esa frase, significa que el original del documento o una copia del original está en nuestra casa central, en Roma, en un espacio físico que se llama Archivo Histórico Marista, Archives de Frères Maristes. Esta es una de las aulas de la sala de investigación, propiamente y tal. La foto no es muy buena por la luz, ¿no? Pero corresponde a los sótanos de la casa, pero que son unos sótanos enormes y que en realidad tienen mucha iluminación natural, porque más que sótanos, como está en una colina la casa, es el cimiento del edificio, pero que equivale a un edificio más o menos de 4 pisos, todo una cosa, ¿no? Aquí está entonces, con el tiempo y después de haber pasado por muchas partes del mundo, por la expulsión, estuvo en el Hermitage, después pasó a Saint-Germain-Laval cerca de Lyon, después pasó a Gruyasco, después volvió a Saint-Germain, y al final están en Roma estos archivos desde el año 62, 1962. Están muy bien profesionalizados con todos los sistemas de climatización, de incendios y con todos los muebles adecuados para guardar. También se usa papel libre de ácido, en fin, todos los elementos técnicos y propios profesionales de la archivística. Ahí tenemos al hermano Juan Morales, archivero hace 3 generaciones atrás. Actualmente es Dorotea, es una laica, la archivera, que estuvo recién en el encuentro también de patrimoniales de Brasil.
Y aquí tenemos el mueble abierto, ese mismo mueble, el full space que veíamos en la anterior, se abre y adentro tiene mucho material. Cada una de esas cajas, hay cajas azules, cajas rojas, cajas verdes, cajas grises, cada una con contenido, porque está aquí no solo lo original del tiempo del fundador, sino que toda la historia del instituto, o sea, todo lo que se ha ido recopilando de cada una de las provincias, de los hermanos, en fin, el caminar. Y aquí tenemos, por ejemplo, un testimonio, un ejemplo de cómo están los escritos del fundador guardados. Esto el Vaticano nos ayudó, la Biblioteca del Vaticano nos ayudó en una época, también unos 30 años atrás, a reorganizar el archivo, a profesionalizarlo y también a cuidar lo más antiguo que tenemos, que son estos escritos que tienen más de 200 años, ¿no? Cartas del fundador, sus cuadernos, otras cosas del hermano Francisco, en fin. Pero estos son los formatos, son papeles especiales, hay que manejarlo también con recursos especiales y ellos mismos han ido pegando delicadamente también con materiales especiales, y estas páginas hay que ir dando la vuelta de a poco a poco. Pero ese es el escrito del fundador, su texto, que a Dios gracias llega para nosotros. Él no escribió muchas cosas teóricas, tenemos muy poco de doctrina de él, así como doctrina, así como que haya escrito un tratado de lo que es la espiritualidad marista, un tratado de lo que es la educación marista, no. Pero a Dios gracias tenemos muchas evidencias de su época, tanto escritas por él como por sus coetáneos, que nos permiten armar una historia mucho más precisa que la que dejó escrita su biógrafo inicial, el hermano Juan Bautista, que también es muy bonita, es muy potente, pero es muy sesgada. Y además está escrita con alguna intencionalidad pedagógica muy clara, aquella vida. Entonces, hay muchos otros elementos que a Dios gracias tenemos en el archivo y que nosotros tenemos acceso a él también ahora. Ahí les voy a dejar, para los que no han hecho el diplomado, les voy a dejar también una dirección de la web donde se pueden acceder a todos estos escritos. Los escritos los tenemos divididos en escritos los de la época, estoy hablando, los de la época. Hablemos de 1789, que es cuando nace Marcelino, hasta 1840, que es cuando muere, se refiere a los escritos de esa época. Este es el primer grupo del archivo. Después vienen otros grupos de archivos y de escritos, de documentos y de objetos. Este primer grupo está dividido en escritos de Champagnat, es decir, que él, donde está su firma o su letra, o es donde él, el que a través de un secretario escribió algo y después le puso un sello, o el secretario lo manda a su nombre. ¿Ya? Escritos de Champagnat, ahí está su espíritu, está su forma, su pensamiento, ahí podemos entresacar cosas y es lo que vamos a trabajar nosotros ahora. Hay después un grupo de escritos a Champagnat que también conservamos, es decir, cartas que le llegaron a él y que a Dios gracias no las quemó, que hay muchas más que se han perdido, ¿no? Como casi todo se hacía por escrito, también la confidencia, las confesiones, la dirección espiritual también se hacía y eso normalmente se quemaba, no se guardaba. Pero tenemos a Dios gracias un muy buen grupo de escritos a Champagnat que permiten ver con quién se relacionaba y cómo lo trataban a él también. Y por último tenemos también un buen grupo de escritos sobre Champagnat, escrito por personas de la época que lo conocieron, que vivieron con él, que fueron parte de su familia, o de la congregación, o de la diócesis, o etcétera, y que escriben sobre él en forma de testimonio, o al escribir cartas con otras personas, o simplemente documentos en los cuales él aparece mencionado. ¿Ya? Tenemos entonces, de los escritos de Champagnat, tenemos estos grupos. Las cartas activas, 342 conservamos, ciertamente que Champagnat habrá escrito muchas más, pero en nuestros archivos solo conservamos, y han ido creciendo. Hasta el primer hermano que investigó esto encontró 339, pero ya han aparecido estas otras 4 cartas más en estos 20 años, 30 años desde que este hermano las investigó y las fijó su texto. Tenemos textos legislativos, tenemos cuadernos, o sea, como agendas de él, cuadernos de apuntes, donde iba tomando nota en sus visitas, cuando visitaba las comunidades. Tenemos sermones, 33 sermones de él. Tenemos sus resoluciones, son los escritos más antiguos que tenemos de él. Cuando él era seminarista, empezó en los retiros, ¿no es cierto?, a hacer algunas resoluciones para mejorar su vida cristiana.
para convertirse, para transformarse en lo que quería ser, presbítero. Y también tenemos un conjunto de otros escritos que no corresponden a ninguna catalogación anterior, pero que son de él. Por ejemplo, ahí hay actas de compra y de venta de él, donde él aparece como de préstamos también, y otro tipo de escritos donde aparece su firma, pero que no están catalogados en ninguno de los otros. Y también tenemos 5 registros que él levantó a partir del año 22, registro de apostulantes que ingresaban, de hermanos que hacían la primera profesión, de hermanos que hacían los votos perpetuos, de defunciones, etc. En los escritos a Champagnat tenemos, le llamamos a eso cartas pasivas porque él las recibe, activas porque él las escribe, las de arriba, las 1 con 1, y estas son las pasivas. Tenemos 216, y también en estos años de investigación han ido apareciendo figuras nuevas, que están incluidas ya ahí. Y por último tenemos grupos de testimonios escritos sobre Champagnat, que son testimonios. Tenemos 39 testimonios, mayores y menores. Tenemos cartas de coetáneos sobre Champagnat, y tenemos otros escritos de la época donde él aparece también mencionado. Escritos legales fundamentalmente. Nosotros de esto hoy día vamos a trabajar las cartas activas, pero solamente vamos a trabajar 25. ¿Ya? Una de ellas aquí la vamos a trabajar en esta aula virtual, digamos, y las otras 24 la van a trabajar ustedes en grupo. Pero también vamos a trabajar aquí en aula un testimonio. Con eso vamos a empezar ligerito a trabajar ahora, ¿ya? Y no completo también, sino que casi solamente de él, para ir metiéndonos en el tema que nos interesa con Sara, que ustedes investiguen, que ustedes busquen en los escritos del fundador. Pero saber entonces que tenemos un rico patrimonio escrito, está todo digitalizado, todo esto lo pueden encontrar ustedes en la dirección de internet que yo les voy a indicar después. Pueden bajarlo también, pueden imprimirlo, vamos a ver los formatos en que están también. Y es súper interesante poder hablarle a Marcelino con sus propias palabras, hablar con él, sentir que lo que le escribe a otro me lo escribe a mí también. De las 342 cartas activas, estas que están arriba, ¿no es cierto?, las primeras del grupo, que es lo que vamos a trabajar, también es importante distinguir a quién se las escribe Marcelino. Los destinatarios de esta carta, 77 son laicos, con esas categorías, ¿no es cierto?, alcaldes, autoridades públicas nacionales, ministros, funcionarios del ministerio, el rey, la reina, prefectos. El país se divide en prefecturas, funcionarios públicos, bienhechores, bienhechoras. Hay 11 bienhechores, bienhechoras a los cuales se escribe, pero había muchos más que él tenía también, que le prestaban favor, y bueno, se pusieron con el billete para que la obra saliera adelante. Otros encargados de instituciones educativas, como la escuela de sordomudos, por ejemplo, orfanatos, laicos están. Y 5 personas varias, en los cuales hay un médico, un vecino, su cuñada, etc. Hay 54 cartas a hermanos individuales, es decir, 1 por 1, pero también hay 18 cartas al colectivo, como circulares, para todos los hermanos. También es un grupo importante, son 72 cartas a hermanos, 77 a laicos diversos, y el grueso del grupo de los escritos es al clero, personas de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica, de los cuales 105 son párrocos, y ahí vienen presbíteros diversos, que no eran párrocos. Al padre Macelier hay muchas cartas, hay 16, que es superior de los hermanos de la instrucción cristiana de Viviers, otra diócesis, otro fundador. Bueno, él no era fundador, en realidad estaba a cargo de la congregación, el fundador ya no estaba con ellos, y con él tuvo mucha relación, y también ustedes van a ver algunas de las cartas de él, y él ayudó mucho a la congregación en tiempos difíciles donde la ley obligaba a hacer el servicio militar o a tener la titulación, el permiso legal para eximirse del servicio. El servicio militar pues duraba 7 años.
Entonces, que un hermano joven se fuera al servicio militar era perderlo, porque además Francia estaba en ese momento conquistando Europa, entonces los ejércitos franceses se paseaban por Austria, por Suiza, por muchas partes, andaban dando vueltas por ahí. Y además las colonias que tenían en diversas partes del mundo, Oceanía entre ellos. Hacer el servicio era dejar de ser hermano, entonces era un problema también, porque la mayoría de los hermanos estaban en edad, 21 años. Entraban de 14, 15 años, algunos 18, y después cuando les pillaba la edad, ya eran hermanos, ya estaban trabajando en las escuelas y tenían que enfrentar esta realidad. Y autoridad eclesiástica, si se fijan, las mayores frecuencias son a párrocos y a las autoridades eclesiásticas, obispos, vicarios generales de la diócesis, porque de ahí le venían las peticiones. Y además eran los que podían apoyarlos para pedir su aprobación legal ante el gobierno de Francia. Y los párrocos y alcaldes, porque las escuelas pertenecían a ellos. Entonces, algunos bienhechores también, ¿ya? Entonces, ahí está la mayor correspondencia que conserva. Pero es más que suficiente para conocer el corazón de Marcelino. Aquí tenemos un ejemplo de carta. No lo vamos a trabajar un poquitito más abajo. No importa que no la puedan leer, digamos. El objetivo es mostrarles con qué se van a encontrar ustedes en el Drive, donde ya están subidas las cartas que van a trabajar. Sara nos va después a indicar eso. Cada carta en CEPAM, en este centro de estudio marista que tenemos en la provincia y que tiene su origen en México, tiene este formato, ¿cierto? Siempre arriba hay un encabezado donde está la carta con sus datos técnicos. Después viene una introducción que ha hecho el hermano que hizo este trabajo, precisamente el hermano Paul Sester, que en la década del 80, finales de los 70 y principios de los 80, fue el que se tomó la molestia de reagrupar las cartas y después de cada una de ellas hacer un aparataje crítico, fijar el texto, pasarlo del manuscrito a máquina de escribir. Él lo hizo con máquina de escribir, no con computador en aquellos años, ¿ya? A pasarlo a máquina de escribir, ese francés manuscrito que costaba leer. Entonces él es francés, además se maneja bien y es estudioso del lenguaje y la filología, entonces era su área, digamos. El hermano murió hace poco. Y entonces él le hace una introducción normalmente y le pone algunas notas también a pie de página que están ahí, ustedes pueden ver. Y está el texto entonces en francés. El texto en francés es lo que transcribió, está con letras chiquititas ahí, es lo que transcribió el hermano Paul Sester. Entonces el trabajo que hizo el hermano que creó este sistema, Aureliano Brambila de México, es hacer traducir esto, tanto la parte de introducción como el texto, pero siempre conservando el francés al lado porque las traducciones siempre son tradiciones también, ¿ya? Para poder captar el corazón de Marcelino. Si alguien quiere ir más a un estudio más de fondo, hay que hacerlo en francés, ¿cierto? Por eso hemos conservado el texto, ¿ya? En francés. No es que ustedes tengan que aprender francés, ¿ya? Entonces este es el formato con que ustedes van a encontrar las cartas, cada una de las cartas que vamos a trabajar. Entrando ya en el tema que nos preocupa, estamos hablando entonces de la gestión del talento humano en este diplomado y en este módulo del diplomado de gestión del talento humano, el recurso humano, también se habla en esta especialización. Es importante recordar esta historia, ¿no? Es una historia que, a ver si lo voy a poner aquí, ahí está. Es una historia que nos retrotrae a los orígenes, una caricatura de Goyo que recuerda un momento de la historia del Instituto de los Orígenes. Ahí tenemos la casa original de La Balá, Broqui, ¿no es cierto? Esa casa, donde fuimos fundados el 2 de enero de 1817. Y acá tenemos a Champañá con Juan María Granjón, 23 años, la primera vocación, digamos, el primer hermano que se incorporó, y Juan Bautista Odraz, 14 años, que fue el segundo, muy seguido los dos, y con ellos dos abre la casa el 2 de enero. Ya, primero habla con Juan María, lo convence, ya llevaba meses con él, y también ubica perfectamente a él y a su familia. Los dos son parroquianos y ubica perfectamente Champañá a su familia.
Y esta escena ya no es el 2 de enero del 2017, sino que el 2 de enero del 2017 estamos en Europa, en Francia, en la parte más norte de Francia, Lyon, y al centro, perdón, de Francia, y es época de nieves, es época de fríos, que empiezan normalmente a finales de noviembre y terminan por allá por marzo. ¿Ya? Cuando llega la primavera se va derritiendo la nieve, por lo tanto, cuando se funda la congregación, había poco que hacer porque estaba todo nevado, y estamos hablando de medio metro, 80 centímetros, 40 centímetros, depende del año, ¿cierto?, de nieve. Entonces era poco lo que los campesinos podían hacer afuera. Su trabajo principal era pastoreo y el tema de los árboles, de la leña, de la madera, lo que más produce esa zona por su clima. Pero los campesinos también en invierno se la ganaban la vida haciendo clavos, porque abajo en las ciudades más grandes había siderurgia, en la zona que tiene mayores siderurgias de Francia todavía hoy día, y también había una zona donde se cultivaba la seda, el gusano de seda, y por lo tanto lo que significaba esto, hilar la seda, torcer la seda, sacarla de su capullo con agua. Había todo un proceso para eso, y eso era lo que hacían los campesinos. Las grandes textiles y las grandes siderurgias les pasaban a los campesinos las varillas de hierro o el producto en bruto de la seda, el capullo, y ellos en invierno se dedicaban y se ganaban su platita con eso. Pero resulta que la familia de Juan Bautista Odrás, el joven, era familia campesina y tendría sus animales, sus granos, y entonces este es su hermano, es el hermano de Juan Bautista Odrás, que se va a llamar después Lorenzo. Juan Bautista se va a llamar hermano Luis, y él viene a buscar a su hermano en esta escena, con 23 años, igual que el otro joven tiene, y él viene por encargo a sus padres. Claro, Juan Bautista había venido con el padre Champañá, todo dichoso. Y bien, y mientras fue invierno no fue problema, pero cuando llegó el verano y había que volver a cuidar los animales, sacarlos de la casa, llevarlos a pastorear, había que empezar a dar vuelta a la tierra para sembrar el grano para el siguiente invierno, había que empezar a cortar la leña porque en el invierno se había agotado ya, había que cortar la nueva tanda de leña y todas esas cosas, o hacer tablones para vender a las ciudades. Entonces él vino a buscar a su hermano porque, oye, los papás quieren trabajar, tienes que trabajar, no, vamos, ayúdanos. ¿Ya? Y entonces él, lloroso, es el texto, el relato que hace mismo después, va al padre Champañá a decirle que él no quiere volver a su casa, que él quiere seguir en aquello que le está. Él se está preparando para ser maestro y para trabajar con los niños de la viña, ¿no? Entonces Champañá, en esta escena, que aparece bastante relatada en su vida, él le convence de que es más que llevarse a su hermano, mejor ven tú con nosotros. Y de hecho se convierte en el tercer hermano, el hermano Lorenzo. Y él mismo le dice, yo soy de terrones y de asadas, ¿qué va a hacer usted, señor cura, de mí? ¿No? Haré de ti un catequista. Y es lo que distingue al hermano Lorenzo más adelante. Tiene que ver con el personal, por eso lo he elegido yo para iniciar nuestra búsqueda, que cuando estamos hablando de gestión del personal, como claro, ahora nosotros hemos profesionalizado tanto esto, porque el ministerio lo exige, digamos, no podemos hacer clases porque sí nomás, digamos. Manejamos una escuela y la escuela tiene sus leyes, sus reglas, es una herramienta para hacer el bien y para hacer la evangelización que queremos. Entonces, pero nos olvidamos que Champañá usó la misma herramienta, la escuela católica de aquel entonces, cuando estaba recién formándose la escuela pública, y la usó para lo que él quería, y para eso es que nosotros también queremos formarnos. Por eso hacemos estos talleres también. O sea, no olvidarnos que dentro de todo lo que exige el ministerio, de lo engorroso que es llevar una escuela y gestionarla, y gestionar a todo el personal, lo esencial es conquistar el corazón de nuestros educadores y nuestro propio corazón. Dejar que Marcelino lo conquiste, que María lo conquiste, que el Espíritu de Dios lo conquiste para esta misión, sentirme enviado. Es lo que logra Marcelino con este joven. Había ya entusiasmado, apasionado a estos otros dos jóvenes, y este que llega a buscar se va pensativo y se dedica a él a trabajar, a reemplazar a su hermano, precisamente,
Pero cuando ya está hecho el trabajo de la casa y antes, todavía antes de que llegue el siguiente invierno, ese mismo año él ingresa, Lorenzo. Y él nos va a dejar un testimonio maravilloso del padre Champañá después de la muerte de Champañá. Uno de los pocos testimonios que conservamos de hermanos de los orígenes. Es maravilloso el testimonio. Vamos a trabajar a continuación unos parrafitos nosotros solamente, pero lo que yo quiero es que lo miremos desde esta clave de gestión del talento humano. Marcelino es capaz de ver en este joven campesino tosco que no sabía leer y escribir. Marcelino le tuvo que enseñar a leer y escribir, igual que los otros dos. Vio más allá de eso, más allá de un campesino ignorante, desalfabetizado. Vio un hermano marista. Vio que María le enviaba un candidato, que le enviaba un futuro hermano que va a ser un tal de la congregación, pese a su sencillez y su búsqueda. Y nunca aprendió a leer y escribir bien. Su testimonio en francés está lleno de falta de ortografía, ¿ya? Y de una redacción confusa en algunas partes. Pero la calidez que transmite es enorme porque este hombre, Champañá, le conquistó el corazón y le hizo ver que su lugar en la vida era este. Es parte de nuestra tarea, ¿te das cuenta? Cuando hablamos de gestión del talento humano, aunque Lourdes nos ubicó muy bien esos 8 puntos, sin embargo, es importante que nosotros nos demos cuenta de que además de esos 8 puntos técnicos, incluso esos mismos 8 puntos técnicos tienen unos matices carismáticos y evangélicos que van más allá de la ciencia, de la gestión empresarial, más allá, pero que la consideran, que es bueno tenerla como base para esto. Estos son los puntos que nos coloca nuestra querida Lourdes, ¿no es cierto?, como puntos de este proceso, ¿no?, de recursos humanos, gestión del talento humano. Ella habla de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, del proceso de dotación, del proceso de selección, de la administración del personal, proceso de capacitación también, gestión de la remuneración, todos temas que ustedes ubican y que a veces les dan dolores de cabeza, o muchas veces les dan dolores de cabeza. Desarrollo del personal, clima laboral. De esto no voy a hablar yo, primero porque no es mi expertise de fondo, ¿ya? Por eso puse como lectura previa aquello. Pero sí nos interesa mucho que con estas claves leamos los escritos de Champañá. ¿Qué de esto, aunque sea con otro lenguaje, hay? Pero además, ¿qué más hay? Porque una de las cosas que Lourdes hace genialmente en este trabajo es no solamente confrontar la teoría con un escrito de Champañá, sino que hace ver que Champañá en muchos de los puntos va más allá de lo que pide la teoría, lo que dice la teoría. ¿Ya? Le pone precisamente el factor evangélico, el factor de la pasión, el factor vocacional que hay detrás de esto, ¿ya? Y es la tarea nuestra, ser directivos humanistas es una vocación. La mayoría de los niños de hoy, de los papás de estos niños, incluso de los educadores que llegan a trabajar con nosotros, conocerán el carisma por ustedes, no siempre ya por los hermanos. Y si bien puede venir un aventón vocacional en alguna etapa de estos años próximos, sin embargo, de hecho, hay ya un gran número de personas y generaciones que han conocido ya este don carismático a través de ustedes. Entonces eso hay que seguir potenciando, eso hay que seguir cultivando. El hermano Lorenzo, en su testimonio, yo voy a destacar solamente 4 párrafos, el testimonio de él es larguito, digamos, de 3, 4 o 5 páginas, ¿ya? Pero voy a destacar estos 4 párrafos. Compró en primer lugar, dice él, ya, acuérdense que ya había muerto Champañá, ¿no? El año 42, el año 40 muere Champañá, 42 escribe por petición de Juan Bautista, el Furet, él escribe, para hacer la biografía, escribe su testimonio. Compró en primer lugar, el padre Champañá, una casita más arriba del curato y puso en ella al inicio a un joven muy virtuoso, Juan María Granjón. Mi hermano fue el segundo, Bautista Modraz, y yo el tercero.
Couturier o Antonio el cuarto. Y luego el hermano Bartolomé y el hermano Francisco. Durante un periodo de tiempo fuimos 6. Qué importante este primer párrafo que nos recuerda de que lo que primero construye Marcelino para poder concretar su proyecto, lo primero es arrendar una casa, que después la compra. El primer año fue arrendada y al año siguiente la compra. ¿Ya? Es decir, un espacio físico donde reunirse, ¿ya? Y reunir allí una comunidad. Ese ejemplo es bien importante para como llama la atención para nosotros también. Gestión de personal significa hacer familia. Y eso cuesta cuando se trata de un colegio que tiene 1.200, 1.900 alumnos y que tiene, no sé, 60, 80 educadores y personal de servicio, etc. Pero ese es el norte. Y es lo que quedó en el corazón de este hombre, de Lorenzo. Él edificó nuestra casa de la Balá. Nosotros hacíamos alguna cosa, pero como no habíamos sido formados en la albañilería, era necesario que él nos estuviera mostrando a cada rato el trabajo a realizar, y con frecuencia tenía que rehacerlo todo. Cuando había piedras voluminosas que transportar, él era siempre quien lo hacía. Nos poníamos de a dos para ponérsela en sus espaldas. Nunca se enfadaba por nuestra torpeza para el trabajo. Es cierto que estábamos llenos de buena voluntad, pero éramos muy torpes, especialmente yo. Qué importante en este segundo párrafo, ¿no es cierto?, el cómo se construye esta familia, porque fue una construcción de construir lazos entre estos 6 jóvenes, pero al mismo tiempo de construir la casa, ampliarla, adecuarla a las necesidades de esta comunidad que empezaban a hacer. Y más adelante, cuando fueron llegando más vocaciones, pues hubo que ampliarla. Pero el hecho de ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros también hoy día no tenemos que mover tantas piedras normalmente, lo tercerizamos, pero hay que seguir respondiendo a un montón de cosas del ministerio, ¿ya? Y respondiendo a eso se nos puede olvidar que tenemos que mantener este clima con la gente. Marcelino podía haber también, por edificar la casa, se podía haber descuidado el cuidado de estas personas. Pero a estas personas les quedó claro que era capaz de hacer las dos cosas: construir, enseñarles a ellos a construir y al mismo tiempo hacer comunidad. No los trataba nunca mal, los trataba bien siempre. Esa es nuestra tarea como directivo también. Ese párrafo. En los comienzos éramos, no tan seguidos, tan entresacados del testimonio. En los comienzos éramos muy pobres. El pan era de color de tierra, pero teníamos siempre lo necesario. Nuestro buen superior, como el más amante de los padres, tenía gran cuidado de nosotros. Por ejemplo, yo me acordaré siempre de la molestia que se daba cuando, hallándome enfermo en La Balá, venía a visitarme todos los días. Aprovechaba para llevarme siempre alguna cosita que me sirviera de alivio y alguna palabra de consuelo que me animara a sufrir con paciencia todo por amor de Dios. Qué relevante esta forma de cuidar a su gente. Qué relevante para nosotros esta clave que nos da. Esta es una clave de gestión. Se da cuenta, aquí no hay teoría, pero sin embargo hay hechos que respaldan esa teoría de la gestión del talento humano. Ser un padre para los demás, los pequeños detalles. ¿Cuántas veces nosotros podemos cometer el error, ¿cierto? Las personas piden licencia porque se enferman, pero bien, pidió licencia y me olvido de ella hasta que vuelva a aparecer, simplemente. Hay algo más que hace Marcelino. No solo lo deja ahí que se recupere en su enfermedad. Hay gestos humanos muy importantes en la gestión del personal, que cuidar que él nos enseña. Esto es carisma, esto es. Si vamos a anunciar a Jesucristo y hacerlo amar, tenemos que experimentar ese amor y tenemos que ser el vehículo de ese amor de Dios. Pero es parte de nuestra misión. No está en el contrato, pero carismáticamente sí. En el contrato del Espíritu sí está. Nos hablaba a menudo del cuidado que la divina providencia tiene de aquellos que confían en ella, y en particular por lo que se refiere a nosotros. Y cuando nos hablaba de la bondad de Dios y de su amor por nosotros,
nos comunicaba ese fuego divino del cual Él estaba lleno. Y en tal medida y fuerza que las penas y los trabajos de la vida con todas sus miserias no hubieran sido capaces de desquiciar. No desalentar, no se desalentaron. Tuvieron muchas dificultades, no tuvieron nunca una aprobación legal en sus 23 años de existencia en vida del fundador, la consiguieron 10 años después de que él murió, y sin embargo esto creció, y ellos se sentían hijos de una familia, y fueron capaces de mantener y cultivar y transformar ese espíritu después incluso de la muerte del fundador. Es por esto, porque el centro está puesto en que lo que estamos haciendo es obra de Dios. La divina providencia tiene este cuidado con nosotros. Y entonces era capaz de transmitir ese fuego. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que cultivar y que nosotros buscamos ofrecerles también como algunas pistas en estos talleres, en estos diplomados, para que esa imagen del carisma marista, ese don eclesial que significa ser heredero de este carisma, llegue a los niños de hoy, a las familias de hoy, a los educadores nuevos que cada vez vamos contratando y que con este tiempo de pandemia también en otro tiempo se los anima. Claves buscar, eso es lo que quisiera yo como entrenarles a tener estas claves. No hay que leer toda la vida del fundador, no hay que leer todos los escritos, ¿ya? Pero tener estas claves de cómo es su corazón, cómo lee la realidad y cómo con tan pocos recursos, con tan poca formación, él también, siempre fue mediocre en su estudio del seminario, otro de los escritos que tenemos de él en la época. Cuando hablamos de otros escritos del fundador, uno de ellos son todas las actas del seminario de su estudio, ¿ya? En conducta, en notas, en las materias. Entonces, sin embargo, con tanta fragilidad, pero él confiado en que Dios quería esta obra y que él era el instrumento para llevarla adelante. Y, por otra parte, creía también que las personas que le enviaba y que se entusiasmaban con su proyecto, se los enviaba a María. Entonces los cuidaba, para que ellos cuiden a los niños. Esto es el testimonio que yo quería compartirles del hermano Lorenzo, pero porque aquí tenemos una tercera persona que nos habla de él, ¿cierto? Lorenzo. Y fíjense bien que el lenguaje afectivo que usa Lorenzo, y sin embargo Lorenzo conoce a Champagnat con 23 años, o sea, era un joven, no era un niñito como su hermano tenía 14, podía ser un adolescente que todavía creía en los héroes, ¿no es cierto? Y entonces que se entusiasmó con el padre Champagnat y vio grandes cosas, grandes proyectos, ¿no? Como todo cuando fuimos jovencitos, ¿no? O niños, que nos ilusionaba muchas cosas, digamos, y muchas profesiones, mucha gente. Él ya tenía la vida un poco más formada y sin embargo caló hondo en él el cariño del padre Champagnat, ser padre, el gestor, ser animador, y un padre que los llevaba a Dios. Vamos a cantar este testimonio, este pequeño canto de Kairói, está inspirado precisamente en este testimonio. Y también nosotros hacemos oración. Si él nos hablaba de la bondad de Dios y su amor por nosotros, con fuego se encendía en nuestro corazón su espíritu de amor. Un fuego que ni trabajo ni las miserias ni ninguna dificultad podían apagar, como una madre ama, así él nos amó. Como una madre ama, así él nos amó. Un fuego que ni el trabajo ni las miserias ni ninguna
Dios, Madre del Dios. El liderazgo y la gestión del potencial humano en las obras maristas desde nuestros orígenes, nuestro mundo. Ustedes van a encontrar en el Drive, y le voy a dar la palabra ahora a Sarita, van a encontrar esta lista también. La van a encontrar en Word, ¿ya? Un modelo aquí nomás. En esta lista pues tenemos, bueno, este es el número de serie, simplemente son las 24 cartas, pero el número que le dio Paul Sester en su investigación es este es el número de la carta, ¿ya? Son 339 que están numeradas por él y las demás las hemos ido numerando nosotros a medida que han ido apareciendo y le hemos hecho el aparataje crítico. Aquí están los destinatarios. Algunos de ellos tienen más de una carta. Cuando aparece el numerito 1, significa que hay otro más de pins 3 aquí y de pins 2 aquí, por ejemplo. Y la categoría de esto, hay 5 hermanos, hay 3 laicos también aquí, el rey, el ministro, otro más que no recuerdo ya quién es. Un prefecto del lugar. Y los demás son obispos y presbíteros que están acá. Entonces la tarea que nosotros quisiéramos que ustedes hicieran, porque estas cartas están aquí, van a encontrarse con esto, pero también se van a encontrar con un archivo que tiene las 24 cartas, ¿ya? Un archivo completo. Sara la ha subido en los dos formatos, ¿cierto? Como un archivo completo y como carta por carta, en las dos formas. Ella se lo va a explicar ahora. Lo que queremos es, vamos a hacer grupos de 3 personas, cada uno, para que puedan entre los 3 dialogar también, sean grupos numerosos. Y van a tomar cada grupo solamente una carta de esta. Van a disponer de unos 40 o 50 minutos para hacer este trabajo. Solamente una carta de esta nomás, 40 minutos. Y de esta carta ya está puesto aquí el destinatario. Por ejemplo, al grupo que le toca la 1, la primera carta 1, ya saben que su destinatario es Granjón, es Juan María Granjón. Ahí saldrá una introducción en la carta. La categoría, que es un hermano marista. Y entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar el asunto de esta carta, es decir, ¿por qué Marcelino escribe esta carta a esta persona? ¿De qué le quiere hablar Marcelino? La carta completa, digamos. Entonces la leen entera y le ponen un tema. Esta carta fue escrita porque Marcelino quería comunicarle a Granjón tal cosa. Y lo dicen con poquitas palabras porque hay que rellenar el espacio acá. O sea, en palabras lo pueden decir con muchas, pero al momento de escribir, por favor, una pequeña frase solamente. Informar tal cosa, pedir tal otra, responder tal otra, gestionar tal situación, etc. El asunto de la carta. Pero después, en base un poco al escrito de Lourdes Schuttel, y a lo que hemos compartido del testimonio de Lorenzo, esto de la gestión del talento humano, ¿qué claves encuentran ustedes en esa carta? 1, 2, 3 claves. ¿Qué puede que haya temas que no correspondan al talento humano, a la gestión del personal? Pero hay otros que sí. O sea, yo las he elegido precisamente porque me parecía que en todas ellas había suficiente materia para sacar algunas claves de gestión, pero también hay otros temas que puede haber ahí. Pero acá les pedimos solamente claves de gestión del talento humano. Algún aspecto que ustedes descubren, no importa que no sea dicho en lenguaje técnico, ¿ya? Pero sí en lenguaje de relación con las personas, porque eso es gestión del talento humano. O sea, a la larga, el directivo que no se sabe relacionar, que es muy jerárquico, que no es que tenga mucha habilidad para la gestión, por mucho que haya estudiado, por mucho que sepa de teoría, si no trata bien a la gente, y si no sabe también tener paciencia con la gente, y si no sabe también acoger la frustración que le produce la relación con la gente, porque todo eso es parte de la gestión del talento humano. Por ejemplo, San Pañalo tuvo que lidiar con cosas muy duras, y el mismo hermano Lorenzo lo dice más adelante en el testimonio. Entonces, solamente
buscar claves y anotarlas. Cada grupo tiene que hacer solamente una línea. ¿Te das cuenta? Colocar el asunto de la carta que te tocó y colocar las claves de la gestión del talento humano. Aquí hay un ejemplo de una carta que no está en las 24, otra carta, el inicio de otra carta, y aquí está, por ejemplo, entonces cada uno de ustedes solamente se fija en su línea. Por ejemplo, acá en este caso esta carta 20, que no está en el paquete que les pasé. Entonces ahí está el texto en francés, el texto en castellano, y está la parte técnica arriba también, que nos indica dónde está esta carta. Ahí está AFM, ¿no es cierto? Entonces, si uno quiere pedir esta carta o una fotocopia o un escáner de esta carta, una foto de esta carta, al archivero general, a la archivera en este caso, y también tenemos su correo, uno le escribe y le dice, oye, de la carta AFM 111.6, envíame por favor un escáner. Listo. Ahí está. Y dice también la categoría de esta carta. Eso es lo que les pedimos en la tarea. Sarita, dejo de compartir para que tú les muestres. Sí, gracias, Pato. Entonces, todos han recibido el link del Drive, ¿verdad? Si alguno no ha podido ingresar, lo voy a colocar ahora mismo en el chat. Este es el link del Drive. Y ustedes van a encontrar esta carpeta de acá. ¿Se aprecia? Sí, Sarita. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, acá Sí, se ve. tienen todas las cartas en su conjunto, pero luego tienen acá la carta específica que les toca grupo por grupo. Entonces, les sugiero que al grupo 1 vaya a la carta que dice 1, al grupo 6 a la carta que dice 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Y en este archivo, que es la tabla que Pato les mostró hace un rato, van llenando la información, de tal modo que al final todos tenemos en este archivo el aporte de cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? Bastante sencilla la indicación. ¿Ya? ¿Alguien no ha podido ingresar aún al Drive? ¿Todos han entrado? Muy bien. Entonces, vamos a formar los grupos de trabajo. Por la cantidad de personas vamos a formar... Y que pudieron dialogar. O sea, es bien importante esto de no hacer el trabajo solo. Muchas veces es más eficiente el trabajo solo desde el punto de vista de lo que se busca, la funcionalidad, pero acá el sentido es que la búsqueda en común, porque nosotros somos una comunidad educativa y en conjunto buscamos soluciones para mejorar nuestra gestión, para mejorar nuestro camino, para mejorar las relaciones entre nosotros mismos, superar los fracasos, superar las frustraciones que conlleva esta tarea que tenemos entre manos y que cada vez es más compleja, pero que nosotros tenemos la gracia de Estado para hacerlo. Marcelino creyó firmemente en esto, en que él tenía las gracias de Estado, no tenía todas las capacidades humanas, pero las gracias de Estado para que él se dio cuenta de que él era elegido para eso. Y entonces hay que hacerse cargo. Entonces la pregunta mía, leyendo leyendo este listado tan interesante que colocaron ustedes, ¿qué tono descubren que es valioso rescatar, destacar de Marcelino, que pudiera ser al mismo tiempo para nosotros una invitación a gestionar el talento humano, no solo con sus 8 características técnicas, que también es necesario, que es indispensable, sino también con este tono carismático? ¿Qué podemos decir al respecto? Estoy viéndolo a ustedes ahora en la pantalla. Dejo el micrófono abierto. ¿Quién quiere decirnos algo al respecto que le llamó la atención de este trabajo? Y no tanto, como les digo, en la parte técnica, sino que qué tono hay aquí detrás de estos escritos. Ustedes son los maestros ahora. Y no pidan la palabra, sino que abran el micrófono y digan.
¿Quién quiere decir? Albert. Sí, solo un aspecto que me parece recurrente, ¿no? Es la preocupación. Antes de la preocupación es conocer a la persona, ¿no? Y ayudarla a crecer, ¿no? Tanto en el aspecto religioso, en el caso de los hermanos, o en el aspecto de formación para ser profesor, ¿no? Yo creo que el centro de esta temática puede estar referido, como digo, es un elemento, el preocuparnos por el otro. Gracias, Albert. Jessica Pilar. Sí, gracias. Yo he encontrado en líneas generales que dentro de esta línea de gestión, él sabe identificar aquello que de repente no está yendo bien y no se queda solo para él, sino que es capaz de pedir ayuda. De manera especial, por ejemplo, la carta que hemos leído está orientado a eso, pero creo que eso también es importante, ¿no? Saber por dónde vas, cómo hacer tu diagnóstico y a partir de eso tú empiezas a pedir ayuda si ves que no lo puedes solucionar solo. Muchas gracias, Jessica. Eduardo. Sí, en la carta que nos tocó un tono de recurrencia a la providencia y tener claridad de que el servicio que se brinda es una obra de Dios, ¿no? Es para la obra de Dios. También un tono pausado, pero directo, sin mucho adorno. Gracias, Felipe. Hermano, buenas noches con todos. Buenas noches. Me llamó mucho la atención la cercanía que se le nota al momento de dirigirse a las personas, ¿no? También él expresa sus sentimientos. Me gustó una parte en que decía una situación X y decía, pero no estoy enojado, ¿no? Y me pareció muy, muy sincero, muy claro también en expresar sus sentimientos. Y por último, cómo él elogia a las personas, ¿no? Dice características, por ejemplo, de los novicios y habla muy bien, ¿no? De ellos en forma general. Entonces también se dedica a decir cosas bonitas de las personas a las cuales se dirige. Correcto, gracias. ¿Alguien más? Bueno, a mí me ha impresionado la fe inmensa que tiene Marcelino, cómo se encomienda a Dios, a María, a Jesús, y también cómo le pide a los superiores que recen juntos, ¿no? Por lo que está solicitando. Entonces, en las dos cartas que tuvimos que leer porque estábamos con algunos grupos confusos, siempre hay eso, que termina o inicia orando, pide mucho por la oración y que oremos juntos. O sea, su fe es inquebrantable, de verdad que está en las cartas bien escrito. Gracias. Gracias, Teresa. Y gracias, Evelyn. Hermano, el hermano que después se quedaba era el hermano Francisco, ¿verdad? Sí. Cuando hemos leído la carta de la 197, a veces ese tránsito que nos va a tocar a nosotros como líderes y después dejar a otra persona, ¿no? Por ejemplo, ahí le menciona y le dice, y ya, pues si algunas cosas tú no las puedes hacer, pues las va a hacer Dios, ¿no? Y que no tenga temor, que no tenga miedo, relacionado un poco con el tema de la semana pasada también, que a veces tenemos el temor de equivocarnos, de que nos puedan, tantas cosas que pasan, ¿no? Y entonces esta firmeza de decirle al hermano, pues ya cálmate, si tú no puedes hacerlo, tranquilo, Dios lo va a hacer, ¿no? Eso también lo he tenido en cuenta. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos todavía unos minutitos. ¿Qué te ha tocado? Sí, como decía Isabel, el tema del acompañamiento. No es una capacitación fría, no es un curso, sino es un acompañamiento, de estar cerca de él, de ir guiando los procesos que tenía que hacer, la problemática que vivía el instituto. Entonces, ese formar
al sucesor es una formación cercana, empática, ¿no? En la que lo va acompañando en este proceso. Y luego Francisco se convierte en un gran líder también. Bien, gracias, Ángel. Importante matiz. Buenas noches. Hola, Carmen, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermanito? Una de las cosas que valoro y me queda resonando en la carta es, además del cuidado de las personas, él cómo conocía a cada uno de sus hermanos, fortalezas y debilidades, ¿no? Y en su momento también esa confianza cuando tiene que delegar funciones a otra persona, confiaba, ¿no? Sabía quién lo delegaba, pero él ponía toda su confianza, pero no dejaba de darle como el encargo, ¿no? O sea, tú sabes cuáles son sus fortalezas y debilidades de tal cual, porque las conocía, pero confío que en tus manos, en ti, vas a, ¿no?, a poder realizar la tarea, no vas a poder trabajar con ellos. O sea, ese confiar, pero sin dejar de encargar, como cualquiera que quiere mucho a sus hijos, vas a encargarlo, le reconoces su fortaleza y debilidad, pero también déjalo. Bien, yo valoro mucho. Gracias, Carmen, muy buen matiz. Bien, vamos a ir cerrando en honor del tiempo. Aquí en Chile son las 11, van a ser las 11 de la noche ya. Para mí ha sido muy grato poder estar con ustedes. Lamento las confusiones del grupo, pero creo que se ha cumplido el objetivo, sobre todo de que ustedes tengan el contacto directamente con el fundador a través de sus escritos y también de este testimonio que hemos podido compartir del hermano Lorenzo, que a Dios gracias lo conservamos completo este testimonio. Vamos a ir cerrando entonces, recordando los grandes puntos de esta pequeña jornada que hemos hecho, este pequeño taller. Ahí está lo que nos ha regalado el hermano Lorenzo con su testimonio, pero también lo que Marcelino conquistó del corazón de este hombre y de tantos otros jóvenes de su época para hacer realidad esto que es un avance científico, ¿no es cierto?, de todo el tema de la gestión empresarial y que nos es muy útil para nuestra labor, pero que también carismáticamente el espíritu desde los inicios nos ha regalado a través del corazón de este hombre. Miremos también nosotros, mientras vamos a cantar ahora el canto de cierre, y miremos también nosotros también cómo el Señor, a través de tantas personas concretas y situaciones reales de la vida, nos ha ido enganchando con este carisma, con este don, para que también lo sintamos como nuestro. Esta historia que todos amamos, nuestro recuerdo es hoy realidad. En ti y en mí está su amor que nos hace caminar. Has de ser un hermano de todos, sembrador de evangelio y de paz, testigo fiel y servidor, solidario y defensor de la verdad. Vive en tu corazón lo que él soñó, haz que brote de ti nueva ilusión. Hoy está en tu respuesta de amor. Canta al ritmo de Dios como hizo él. En María tendrás seguridad. El niño vive en ti. Tú serás hoy champaña. No preguntes ni dónde ni cuándo, tu respuesta no puede esperar. Jesús también te llama a ti, al amor universal. Solo Dios romperá tus cadenas, solo en Él hallarás libertad. Serás feliz
será fuerte siempre la dificultad. Vive en tu corazón lo que él soñó, más que brote de ti nueva ilusión. Marcelino, hoy está en tu respuesta de amor. Canta el grito de Dios como hizo él. De María tendrá seguridad. Marcelino vive en ti, tú serás hoy champaña. Tú serás hoy un gusto de haber estado con ustedes. Espero que algo haya quedado en el corazón y sobre todo muchas gracias por la dura tarea que tienen por delante. Ánimo con el fin de año. Muchas gracias a ti, Pato, por ese tiempo que nos has dedicado, por el tiempo que hemos compartido, que seguro nos ha dejado, como decía hace un rato, miel en los labios, con el deseo de seguir profundizando y conociendo un poquito más. Muchas gracias también a todos y nos veremos el próximo martes para la segunda parte del trabajo. Gracias, que tengamos. Gracias. Gracias. Gracias.